Imagina que es el 12 de septiembre de 2008. Vives en Lehigh Valley, Pensilvania. Eres un ingeniero eléctrico de 53 años que ha trabajado en la misma empresa de manufactura durante casi 2 décadas. Tienes un salario respetable. Eres propietario de una casa de 3 habitaciones, comprada en 1997, con una hipoteca convencional a 30 años, y tu esposa enseña en la escuela primaria local. Tu hija mayor acaba de comenzar su segundo año en la Universidad de Penn State. Has hecho todo exactamente como la sociedad te indicó. Conservaste tu empleo, pagaste tu hipoteca a tiempo, contribuiste a tu fondo de jubilación en cada período de pago desde 1994. No especulaste, no compraste propiedades para revender, no adquiriste valores financieros que no entendías. Confiaste plenamente en el sistema. El 15 de septiembre, Lehman Brothers se declara en bancarrota, evaporando $639 mil millones en activos y desatando el pánico global. En 6 semanas, tu fondo de jubilación pierde el 38% de su valor. En 4 meses, tu empresa anuncia despidos masivos, y en 6 meses eres uno de ellos. En un año, el valor líquido de tu casa ha caído casi un 40%, y ahora tu propiedad vale menos que la deuda que aún mantienes sobre ella. No hiciste nada malo, no cambiaste nada, no tomaste decisiones imprudentes. Pero el sistema en el que construiste tu vida entera se había estado deteriorando desde adentro durante años, antes de ese lunes de septiembre. La ruina no llegó por casualidad ni por mala suerte. El sistema financiero no está quebrado. Está operando exactamente con la precisión para la cual fue construido. Está optimizado para la extracción. La riqueza no desaparece durante un colapso económico. Simplemente se transfiere. La clase media pierde porque confía. Confía en que las reglas del juego se mantendrán constantes, y cuando esas reglas cambian repentinamente, sus activos se convierten en el costo que financia la solución de otra persona. El sistema no falla por error, falla por diseño. A lo largo de las décadas, la sociedad, los medios y el aparato financiero han enseñado a la clase media a considerar un conjunto específico de decisiones financieras como actos de extrema responsabilidad. Se les dice que estas compras representan inversión, estabilidad y progreso. Sin embargo, cuando la arquitectura financiera se fractura, estas mismas compras se revelan como trampas estructurales diseñadas para drenar tu patrimonio. Esto no es teoría, es historia documentada. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Hoy vamos a realizar una autopsia forense de las 7 compras aparentemente inteligentes que garantizan la ruina financiera durante el próximo colapso, examinando cómo la matemática subyacente y los incentivos institucionales han destruido patrimonios en crisis monetarias y de deuda en todo el mundo. La primera de estas trampas estructurales es la adquisición de un automóvil nuevo mediante financiamiento a largo plazo. En la cultura de consumo moderna, comprar un vehículo directo del concesionario se enmarca como un símbolo de éxito y solvencia. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente matemática y económica, es un mecanismo de transferencia de riqueza desde el comprador hacia el fabricante y el prestamista. El instante en que conduces un automóvil nuevo fuera del lote, este pierde aproximadamente entre el 20 y el 30% de su valor durante los primeros 12 meses. Un vehículo de $40,000 se devalúa a $28,000 en un solo año, lo que significa que has pagado por $12,000 que se han evaporado en la depreciación. Para ocultar la brutalidad de este impacto financiero y hacer que los pagos parezcan manejables, las instituciones han extendido los plazos de los préstamos automotrices a 72 y hasta 84 meses. Esta estructura financiera garantiza que durante los primeros 2 o 3 años de propiedad,
el comprador deba más dinero al banco del que vale el activo físico en el mercado secundario. Estás pagando intereses sobre una pérdida garantizada. Pero la verdadera letalidad de esta compra se manifiesta durante un colapso económico sistémico. Observemos el caso de Venezuela en el año 2016. Años antes de la aceleración del colapso, los ciudadanos venezolanos compraban vehículos nuevos a un ritmo récord, adquiriendo automóviles a crédito bajo la falsa creencia de que un bien físico duradero serviría como una reserva de valor frente a la inflación incipiente. Sin embargo, cuando la economía se contrajo drásticamente y la hiperinflación pulverizó la moneda local, el automóvil, ese símbolo de la estabilidad de la clase media, se transformó en uno de los objetos más inútiles dentro de las fronteras de la nación. Esto no ocurrió porque los motores dejaran de funcionar, sino porque todo el ecosistema y la cadena de suministro global que hace que un vehículo de combustión interna sea operativo, simplemente se desintegró. El combustible desapareció de las estaciones de servicio debido a la paralización de la capacidad de refinación nacional. Las piezas de repuesto se volvieron inalcanzables, porque las divisas extranjeras necesarias para la importación se agotaron. Y un juego básico de neumáticos nuevos llegó a costar más de lo que un ciudadano promedio podía ganar en un año entero de trabajo. Las pólizas de seguro automotriz perdieron su propósito porque las aseguradoras no podían cubrir los costos de los siniestros en una moneda que perdía poder adquisitivo cada hora. El resultado fue que decenas de miles de automóviles modernos quedaron abandonados en los garajes de Caracas y Maracaibo, intactos en su física y mecánica, pero completamente muertos en su utilidad económica. No se podían conducir por falta de combustible, no se podían reparar por falta de repuestos, y no se podían vender por un precio justo porque la liquidez del mercado había desaparecido. Y lo más destructivo de todo, el préstamo que financió ese vehículo no se evaporó con la economía. La deuda nominal permaneció exigible, mientras que la utilidad del activo había desaparecido por completo. La brecha catastrófica entre la obligación de pago que debes mantener y la utilidad nula de lo que puedes usar es el espacio exacto donde la clase media es aniquilada. La segunda compra que la sociedad define como el pináculo de la responsabilidad, pero que en un colapso actúa como un grillete financiero, es el título universitario financiado con deuda estudiantil. La narrativa cultural ha fusionado erróneamente el concepto de conocimiento con el concepto de credencialización. El conocimiento funcional, la capacidad de razonar, de reparar sistemas, de diagnosticar, siempre retendrá valor independientemente de la estabilidad del Estado. Pero un título universitario no es conocimiento puro, es una credencial institucional. Es una señal enviada a un mercado laboral específico que afirma la elegibilidad del portador para un nivel particular de compensación. Esta señalización tiene valor económico únicamente si el mercado laboral al que se dirige continúa existiendo de la forma en que existía cuando el estudiante asumió la deuda. Asume que las industrias persistirán, que la prima salarial corporativa se mantendrá constante y que el flujo de caja futuro será suficiente para servir la amortización del préstamo. Durante un colapso económico estructural, cada una de estas premisas matemáticas falla de forma simultánea. Tomemos como ejemplo histórico a la Unión Soviética. El sistema de educación superior soviético era inmenso y estaba profundamente integrado en la maquinaria de la economía planificada por el Estado. Las universidades estatales producían millones de ingenieros, científicos y burócratas ideológicos cuyos títulos garantizaban posiciones específicas dentro de la gigantesca infraestructura productiva y hospitalaria del país. Cuando la Unión Soviética se fracturó y colapsó en 1991, la economía centralizada, que otorgaba valor a esas credenciales académicas, desapareció casi de la noche a la mañana.
Las fábricas estatales cerraron, las industrias enteras se desvanecieron, y millones de ciudadanos altamente educados se encontraron sosteniendo credenciales que ya no correspondían a ningún mercado laboral funcional. Físicos nucleares terminaron vendiendo artículos en mercados callejeros, y los ingenieros se vieron obligados a conducir taxis para sobrevivir. El título universitario, que operaba como una llave, quedó inutilizado porque la cerradura del sistema económico había sido cambiada permanentemente. Un escenario paralelo se desarrolló en Grecia a partir del año 2010 durante la crisis de la deuda soberana. Las familias griegas habían realizado sacrificios inmensos para financiar la educación superior de sus hijos, frecuentemente enviándolos a universidades en el Reino Unido o Alemania con costos altísimos. Cuando estos jóvenes regresaron con sus sofisticados títulos en finanzas, arquitectura o derecho, encontraron una economía nacional que se había contraído violentamente y que no tenía ningún uso para sus habilidades corporativas. El desempleo juvenil entre los graduados universitarios en Grecia alcanzó cifras superiores al 60%. En España, en la estela de la crisis financiera de 2008, el desempleo para menores de 25 años superó el 55%, forjando la llamada generación perdida, la cohorte demográfica más educada en la historia de la nación, que descubrió que sus diplomas solo los calificaban para industrias que el colapso del crédito había borrado del mapa. El mecanismo de trampa aquí es implacable. El mercado para tu credencial se comprime o desaparece. El salario premium se evapora, pero el saldo del préstamo estudiantil permanece nominal, rígido y devengando intereses. Te quedas sosteniendo un pasivo masivo por un documento que ya no te permite generar los ingresos necesarios para pagarlo. La tercera compra que se disfraza de refugio seguro, pero opera como un ancla en la tormenta, es la residencia principal adquirida con un alto nivel de apalancamiento hipotecario. Existe una mitología profundamente arraigada que sostiene que los bienes raíces residenciales son el activo supremo, bajo el axioma de que la tierra es finita y los precios de las viviendas siempre se aprecian a largo plazo. Estas frases se han repetido con tanta frecuencia que la población las acepta como leyes de la termodinámica económica, pero en realidad son dogmas de un entorno de expansión crediticia que pueden ser y han sido destruidos por pruebas de estrés sistémicas. Japón, en el año 1991, ofrece el estudio de caso definitivo sobre el estallido de un mercado inmobiliario considerado invencible. Tras una década de inflación de activos sin precedentes, impulsada por crédito barato, los precios inmobiliarios japoneses alcanzaron niveles absurdos. El crédito era tan abundante que las familias comunes suscribían hipotecas de 100 años, comprometiendo a múltiples generaciones a pagar por apartamentos suburbanos modestos en Tokio, bajo la premisa absoluta de que la apreciación del capital nunca se detendría. Cuando el Banco de Japón finalmente endureció la política monetaria y el crédito se contrajo, los precios no solo cayeron, sino que continuaron una espiral descendente durante más de 3 décadas. En los principales distritos urbanos, los bienes raíces residenciales y comerciales perdieron entre el 70 y el 80% de su valoración máxima. Una generación completa de trabajadores japoneses quedó sumergida bajo el agua, debiendo al banco sumas infinitamente mayores que el valor de mercado de la propiedad en la que vivían. La casa, que debía ser su mayor activo y su seguridad para el futuro, se transformó en una prisión financiera. No podían vender porque tendrían que cubrir la diferencia ruinosa entre el precio de venta y el saldo de la hipoteca. No podían mudarse en busca de mejores oportunidades laborales porque la deuda los ataba geográficamente. Y no podían alquilar la propiedad porque los ingresos por alquiler no cubrían los inmensos pagos de intereses. En los Estados Unidos, el colapso de las hipotecas subprime entre 2007 y 2014
resultó en la ejecución hipotecaria de aproximadamente 10 millones de hogares. Estas personas no eran criminales ni especuladores desenfrenados en su gran mayoría. Eran familias trabajadoras que compraron una propiedad en la etapa tardía de un ciclo de crédito, utilizando estructuras de préstamos de tasa ajustable que la industria financiera les aseguró que eran herramientas estándar para la creación de riqueza. Pero el peligro más insidioso de los bienes raíces apalancados se materializa en colapsos donde el mercado simplemente se congela por falta de liquidez. En Grecia, tras la imposición de medidas de austeridad, los precios de las propiedades en Atenas cayeron drásticamente, pero el verdadero desastre fue la evaporación de los compradores. Al mismo tiempo, el Estado griego, enfrentando una crisis de insolvencia y desesperado por recaudar ingresos fiscales, elevó brutalmente los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, ya que las casas no pueden ocultarse ni trasladarse fuera del país. Los propietarios se encontraron atrapados pagando impuestos confiscatorios sobre un activo sin liquidez, utilizando una moneda sobre la cual su nación no tenía control, dentro de una economía que se contraía a una tasa del 6% anual. El marco financiero colapsa a tu alrededor. La hipoteca se vuelve insostenible ante la pérdida de empleo. La propiedad se vuelve invendible cuando los bancos dejan de emitir nuevos créditos hipotecarios y la carga tributaria aumenta precisamente cuando tus ingresos disminuyen. La ilusión de que el capital inmovilizado en ladrillos puede ser convertido rápidamente en efectivo de emergencia se desvanece exactamente en el momento de mayor desesperación. La cuarta categoría de ruina estructural involucra los productos financieros a largo plazo basados en ingresos fijos, tales como los seguros de vida entera, las anualidades fijas y las cuentas de pensiones privatizadas. La industria financiera comercializa agresivamente estos instrumentos bajo la premisa de la protección absoluta contra la volatilidad del mercado y la garantía de ingresos futuros. Por esta razón, son adquiridos por los ciudadanos más prudentes, conservadores y diligentes de la sociedad, aquellos que planifican con antelación y sacrifican el consumo actual para asegurar su vejez. Y la historia forense demuestra que, en cada colapso monetario, son estas personas responsables las que sufren la mayor destrucción de riqueza, precisamente porque su confianza en el sistema era la más profunda. El caso de la República de Weimar es el arquetipo de esta tragedia. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el Imperio alemán poseía uno de los ecosistemas de seguros y pensiones más sofisticados del planeta. Los trabajadores alemanes aportaban metódicamente a sus esquemas de jubilación y las familias de clase media pagaban primas continuas por pólizas de seguro de vida denominadas en marcos imperiales. El sistema era considerado un modelo de eficiencia. Sin embargo, la hiperinflación que arrasó el país entre 1921 y 1923 evaporó el significado mismo de esas promesas financieras. Una póliza de seguro de vida que tras décadas de pagos habría garantizado suficiente capital para comprar una residencia sustancial en 1914, fue pagada a su vencimiento en noviembre de 1923 con una suma de marcos que no alcanzaba para comprar una barra de pan en una panadería de Berlín. El aspecto más perturbador de este mecanismo es que las instituciones financieras no cometieron fraude en el sentido técnico, pagaron exactamente el monto nominal prometido en el contrato. El contrato fue honrado, pero la moneda que denominaba ese contrato había sido licuada por el Banco Central. El ciudadano fue compensado plenamente en papel y aniquilado en la realidad económica. Los servidores públicos, maestros y veteranos militares alemanes que dependían de pensiones de beneficio definido, descubrieron que los cheques mensuales que recibían no lograban cubrir la subsistencia calórica básica. Esta táctica de dilución persiste en las economías modernas. En Argentina,
En el año 2008, el gobierno expropió y nacionalizó aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos que pertenecían a los fondos de pensiones privados administrados por las AFJP. Estos fondos representaban los ahorros segregados de trabajadores individuales acumulados durante años. El Estado absorbió el capital y transformó las inversiones privadas en promesas gubernamentales no financiadas dentro del sistema público de reparto. A través de la inflación sistemáticamente subestimada en las estadísticas oficiales en los años posteriores, el gobierno erosionó y consumió el poder adquisitivo real de esas pensiones, cobrando un impuesto silencioso e invisible a los jubilados para financiar el gasto público corriente. En el Líbano, un país que se enorgullecía de su robusto sector bancario, los ahorristas que mantuvieron sus fondos de jubilación y ahorros de toda la vida en depósitos denominados en dólares estadounidenses, se enfrentaron a la imposición de controles de capital informales a partir de 2019. Los bancos, insolventes tras años de prestar al Estado libanés, bloquearon los retiros en dólares y forzaron la conversión de los ahorros a libras libanesas a tipos de cambio completamente desconectados del mercado negro, infligiendo recortes de valor o haircuts que destruyeron hasta el 90% del patrimonio de la clase media. El error analítico fundamental es no comprender que los seguros de vida y las anualidades no son activos tangibles, son promesas matemáticas denominadas en una moneda fiduciaria. Asumen una continuidad institucional y regulatoria que se desintegra por completo durante un colapso fiscal. La matemática no miente. Cuando la imposibilidad fiscal choca contra la realidad política, los gobiernos elegirán rutinariamente defraudar a sus ahorradores a través de la degradación monetaria antes que aceptar un incumplimiento de la deuda que destruiría sus carreras políticas. La quinta decisión ruinosa es el apalancamiento para la acumulación de bienes de consumo duraderos y de estilo de vida. La adquisición de sistemas electrónicos sofisticados, mobiliario de diseño, remodelaciones estéticas de alto costo y tecnología recreativa utilizando tarjetas de crédito o esquemas de pago a plazos revela la patología central de las economías de consumo. La creencia de que el nivel de consumo material equivale a las solidez financieras. Existe la percepción de que si puedes aprobar el crédito para comprar un gran televisor de pantalla plana, el sistema macroeconómico subyacente debe ser saludable. Sin embargo, la historia forense del comportamiento del consumidor en entornos hiperinflacionarios expone la inutilidad de esta estrategia. En Zimbabue, entre 2007 y 2008, mientras la inflación se aceleraba hacia tasas astronómicas del 79.000 millones % mensual, se desató un pánico de consumo donde los ciudadanos compraban frenéticamente cualquier bien físico disponible en los estantes. La lógica dictaba que un objeto tangible, sin importar cuán innecesario fuera, retendría más valor que el dólar de Zimbabue, que se depreciaba por horas. Sin embargo, la realidad de la entropía demostró lo contrario. Los electrodomésticos fallaban y no existían piezas de repuesto en un país que no podía financiar importaciones. Los dispositivos electrónicos se averiaban y los técnicos capacitados habían huido cruzando las fronteras. La ropa se rasgaba y la industria manufacturera nacional había colapsado. El capital invertido en estos bienes fue consumido por el uso. Y cuando dejaron de funcionar, no dejaron ningún valor residual, ningún mercado secundario y ninguna forma de intercambiar un lavavajillas descompuesto por antibióticos o harina de maíz. En el Líbano, la clase media profesional había acumulado una cantidad sustancial de deuda de consumo, financiando renovaciones de cocinas y viajes mediante préstamos personales e hipotecas atadas al dólar o a la lira bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Al romperse la paridad cambiaria, los salarios libaneses perdieron más del 90% de su valor internacional.
Las facturas de las tarjetas de crédito seguían llegando exigiendo pagos, pero los ingresos para satisfacer esas deudas se habían evaporado. Los sofás de diseño y los equipos estéreo acumulaban polvo, depreciándose velozmente en un mercado local donde nadie tenía la capacidad adquisitiva para comprarlos de segunda mano, resultando ser objetos que consumían espacio y atención, pero que eran completamente inútiles para resolver la crisis inmediata de asegurar alimentos o combustible. Los bienes de consumo ostentosos adquiridos a crédito actúan como pesos muertos. Anclan tu movilidad geográfica cuando necesitas escapar y te obligan a servir una deuda por un objeto cuyo valor de liquidación es cercano a cero en un entorno de pánico. La sexta trampa en la que cae la clase media próspera es la adquisición de propiedades vacacionales o bienes raíces de lujo puramente especulativos. A diferencia de las tierras agrícolas que producen calorías esenciales que mantienen su valor intrínseco, porque la demanda biológica de alimentos es inelástica, independientemente del valor de la moneda fiduciaria, los bienes raíces vacacionales son un lujo sustentado en los ingresos discrecionales del estrato superior de la sociedad. Volvamos al estudio de Argentina durante el colapso del año 2001 y el infame corralito. Supongamos que una familia compró una pequeña cabaña vacacional en las montañas de Mendoza a fines de la década de los 90, bajo la falsa premisa de que diversificar en bienes raíces recreativos los protegería de la volatilidad financiera. Cuando el sistema bancario fue congelado por decreto gubernamental en diciembre y el peso se despegó del dólar estadounidense, perdiendo rápidamente el 70% de su valor, la demanda de propiedades vacacionales cayó a cero absoluto. Nadie en una nación que experimenta disturbios civiles y confiscación de depósitos está buscando adquirir una casa de fin de semana para esquiar o catar vinos. El valor de mercado de esa propiedad en términos de dólares colapsó en un 60% casi instantáneamente. Peor aún, la propiedad no se puede simplemente abandonar sin consecuencias legales. Sigue devengando impuestos municipales. Exige costos de mantenimiento estructural para no convertirse en una ruina, y requiere pagos por servicios de seguridad para evitar usurpaciones o saqueos. En lugar de actuar como un activo refugio, la casa vacacional se transformó en un centro de costos agresivo, una herida financiera que sangraba liquidez preciosa mes a mes de una familia que ahora luchaba por acceder a efectivo básico para comprar suministros en Buenos Aires. Los inmuebles de lujo, las propiedades recreativas y los condominios especulativos de alta gama son históricamente las primeras clases de activos que se intentan liquidar cuando la riqueza de la población es destruida o bloqueada. Como resultado, el mercado se inunda de vendedores desesperados exactamente en el instante en que los compradores desaparecen, convirtiendo estos activos en pasivos y líquidos que consumen recursos de mantenimiento mientras su valor de mercado converge hacia cero. La séptima y más trágica de las compras que garantizan la ruina es la inyección de capital excedente en cuentas de jubilación o vehículos de inversión estrictamente regulados por el Estado, donde el capital queda atrapado y no puede ser movilizado sin permisos burocráticos o penalizaciones severas. Las cuentas con ventajas impositivas, los planes 401(k), las cuentas IRA o cualquier estructura de fondo de pensiones que restringe la liquidez inmediata son presentadas como el epítome de la planificación financiera responsable. La vulnerabilidad estructural aquí no radica necesariamente en el tipo de acciones o bonos que el fondo mantiene, sino en el cerco legal que rodea la cuenta en sí. Cuando tu capital está atrapado detrás de una barrera temporal, cuando enfrentas sanciones fiscales del 10 o 20% por retiros anticipados, o cuando debes esperar hasta alcanzar una edad de jubilación legalmente estipulada para acceder a los frutos de tu trabajo, has transferido de forma voluntaria la opcionalidad y el control de tu destino económico a la clase política del Estado.
Has acordado jugar un juego financiero cuyas reglas el gobierno tiene el poder absoluto de cambiar a mitad de la partida, y la historia demuestra de manera inequívoca que, frente a la insolvencia fiscal, los estados siempre cambian las reglas. El patrón de confiscación y conversión forzada de capitales atrapados es denso y moderno. En Hungría, en el año 2010, el gobierno, enfrentando presiones presupuestarias severas, efectivamente nacionalizó la industria de los fondos de pensiones privados. El Estado empleó tácticas coercitivas, obligando a los ciudadanos a transferir los activos de sus pensiones privadas al sistema centralizado del Estado, bajo la amenaza de perder el derecho a recibir cualquier beneficio de pensión estatal en el futuro si se negaban. El resultado fue una transferencia masiva, donde más de 10.000 millones de euros en ahorros de los trabajadores pasaron del control privado al tesoro público para tapar los agujeros fiscales. En Polonia, en el año 2013, el gobierno ejecutó una maniobra similar, confiscando aproximadamente el 50% de los activos mantenidos en fondos de pensiones privados, centrándose específicamente en las tenencias de bonos gubernamentales que esos fondos poseían, y los transfirió a los libros de la Seguridad Social Estatal. La justificación oficial fue la imperiosa necesidad de reducción de la deuda pública, pero el efecto material fue la desposesión directa de los activos acumulados por los ciudadanos durante toda su vida laboral. En Irlanda, en medio de la debacle bancaria posterior a 2008, el gobierno instituyó un gravamen obligatorio sobre los activos de los fondos de pensiones privados, confiscando un porcentaje del ahorro de los trabajadores para financiar el gigantesco plan de rescate de los bancos comerciales insolventes. Los ciudadanos irlandeses que creían que sus fondos de jubilación estaban blindados en cuentas privadas descubrieron brutalmente que la inviolabilidad de la propiedad privada es una ficción legal cuando la continuidad del Estado o del sistema bancario primario está en riesgo. Al colocar la mayor parte del patrimonio en vehículos donde no puedes responder ágilmente a condiciones macroeconómicas cambiantes, te conviertes en un objetivo estacionario en el tablero de ajedrez financiero, y la historia indica que los objetivos estacionarios son invariablemente los que absorben el costo de la reestructuración del déficit estatal. El Estado prefiere confiscar o gravar retroactivamente el capital cautivo de sus propios ciudadanos antes de anunciar un default formal a los mercados internacionales de bonos. El sistema no falla por error, falla por diseño. Si analizamos en conjunto estas 7 categorías: automóviles depreciables financiados, credenciales universitarias inservibles, viviendas principales sobreapalancadas, productos de seguro fijo carcomidos por la inflación, bienes de consumo generadores de deuda, inmuebles vacacionales especulativos y fondos de pensiones estatales atrapados, descubrimos el hilo conductor de la vulnerabilidad de la clase media. Cada una de estas compras requiere que te integres profundamente en la infraestructura de la economía formal institucionalizada. El trabajador de clase media tiene su refugio físico sujeto a una hipoteca bancaria, su movilidad diaria dependiente de una entidad financiera, su vejez apostada en un fondo altamente regulado y su identidad social sostenida por crédito al consumo rotativo. La clase media confía ciegamente en que el Banco Central no diluirá el poder adquisitivo de la moneda de manera catastrófica. Confía en que el gobierno no alterará los marcos impositivos y de propiedad, y confía en que los mercados laborales requerirán perpetuamente las credenciales que se les vendieron. La matemática no miente. Cuando la expansión monetaria choca contra los límites físicos de la producción y la deuda sobrepasa la capacidad de pago, todo el andamiaje cede simultáneamente. Las personas más ricas logran eludir esta destrucción porque su riqueza no está completamente contenida dentro del grafo administrativo del gobierno. Mantienen activos en múltiples jurisdicciones, controlan infraestructuras físicas esenciales,
tierras agrícolas productivas y reservas de metales o divisas fuertes que escapan a los controles de capital o los bloqueos bancarios. Los estratos más pobres, operando principalmente en la economía informal y de subsistencia, no poseen activos financieros complejos que perder frente a la devaluación. Es la clase media, que aceptó las reglas del juego financiero, asumiendo que el sistema jugaría limpio, la que es devorada para recapitalizar los balances en rojo del sistema. El sistema te premia por aumentar tu exposición y dependencia durante las fases de expansión crediticia, y luego te castiga confiscando tu liquidez exactamente a través de los mismos canales institucionales en la fase de colapso. La transferencia silenciosa de la riqueza es un patrón que ya está operando a tu alrededor en este mismo instante. El colapso raras veces es un evento singular y explosivo que domina los titulares en un martes por la tarde. Más bien, es una degradación administrativa y constante del poder adquisitivo. Es el aumento implacable en los supermercados que no retrocede. Es la congelación imperceptible de las opciones de movilidad económica. Y es la dilución gradual del dinero emitido para financiar promesas estatales insostenibles. La divergencia masiva entre la inflación real y los salarios estancados es el mecanismo extractor extrayendo plusvalía de tu trabajo para financiar la insolvencia de la capa institucional superior. Quienes sobreviven y emergen con su patrimonio intacto son aquellos que reconocen esta maquinaria antes de que las puertas de salida se cierren por decreto, quienes desapalancan sus vidas de deudas fijas en tiempos de volatilidad, y quienes adquieren activos duros fuera del alcance del manotazo estatal. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales cualificados antes de tomar decisiones sobre su patrimonio y gestión de riesgos. El tablero global está reorganizándose. La extracción continuará mientras existan masas dispuestas a confiar su capital a promesas en papel gestionadas por sistemas sobreendeudados. Si valoras comprender verdaderamente la arquitectura del colapso y las mecánicas financieras reales, antes de que los titulares te obliguen a hacerlo, suscríbete al canal. Deja un comentario abajo mencionando desde qué ciudad estás observando este cambio de ciclo. Saber dónde te encuentras es el primer paso para no quedar atrapado dentro del grafo. Para comprender verdaderamente la magnitud de esta trampa estructural, debemos retroceder y observar el panorama completo de cómo mueren los sistemas monetarios. Esto no es teoría, es historia documentada. Los sistemas financieros no mueren en explosiones cinematográficas de la noche a la mañana. Mueren en diluciones lentas y calculadas que la población normaliza década tras década. Mueren a través de pequeñas decisiones institucionales que parecen razonables de forma aislada. Un poco más de gasto deficitario aquí, un rescate bancario allá, una medida de emergencia que silenciosamente se vuelve permanente. La muerte es tan gradual que cada generación ajusta su percepción de lo que es normal. Tus abuelos recuerdan cuando una casa costaba 2 años de salario. Tú has sido condicionado a aceptar que cuesta 10 o 15 años de tu trabajo. Y tus hijos asumirán que la propiedad es un privilegio hereditario inalcanzable. Este ajuste psicológico es el mayor triunfo del sistema, porque te convence de que tú eres el que está fallando, cuando en realidad es la unidad de medida, la moneda misma, la que está siendo destruida. Imagina por un momento que eres un comerciante en el Imperio Romano en el año 260 después de Cristo. Recibes tu pago en denarios de plata, la moneda oficial del imperio. Pero notas algo extraño. Las monedas son más ligeras, suenan diferente al caer sobre la mesa, y al raspar la superficie, descubres que solo hay una fina capa de plata sobre un núcleo de bronce barato. No dices nada, porque cuestionar la moneda imperial es traición, pero en secreto sabes que el sistema se está pudriendo desde adentro. El denario romano,
que alguna vez fue plata pura en un 95% bajo el mandato de Augusto, fue sistemáticamente degradado por emperadores sucesivos para financiar guerras, burocracia y promesas insostenibles, hasta llegar a contener menos de un 5% de plata. Este proceso tomó más de 200 años. Múltiples generaciones vivieron y murieron durante esta degradación, cada una sabiendo que su dinero valía menos que el de sus padres, pero la caída fue lo suficientemente lenta como para que la vida continuara. La gente se adaptó, exigió precios más altos, acaparó las monedas antiguas y encontró soluciones alternativas. El imperio no colapsó de un día para otro por la moneda, pero la moneda moribunda hizo que todo lo demás fuera exponencialmente más difícil. Mantener ejércitos se volvió imposible, porque los soldados exigían bienes reales en lugar de discos de bronce sin valor. La infraestructura se desmoronó, porque los contratos a largo plazo se volvieron matemáticamente inviables. Esta misma secuencia de degradación se repitió con la libra francesa en el siglo XVIII, que culminó en la emisión de asignados de papel que perdieron el 99% de su valor, precipitando la Revolución Francesa, la cual no fue solo un evento político, sino el resultado de un sistema fiscal que había llegado a un callejón sin salida matemático. Se repitió con la libra esterlina británica, que pasó de ser la moneda de reserva global indiscutible, tan buena como el oro, a sufrir devaluaciones crónicas y requerir un rescate humillante del Fondo Monetario Internacional en 1976. Y está ocurriendo hoy con una precisión aritmética que aterrorizaría al ciudadano promedio si se le permitiera ver los libros de contabilidad sin el filtro de las relaciones públicas gubernamentales. La matemática no miente. Cuando los gobiernos gastan estructuralmente más de lo que pueden extraer a través de impuestos, y cuando la deuda acumulada alcanza niveles donde los pagos de intereses consumen una porción paralizante del presupuesto nacional, solo existen tres salidas posibles. La primera es el incumplimiento explícito de la deuda, una opción políticamente suicida que destruiría el acceso del país a los mercados de crédito. La segunda es la austeridad extrema, recortando drásticamente el gasto social y elevando los impuestos a niveles confiscatorios, lo cual invariablemente genera disturbios civiles y derroca gobiernos. La tercera opción, y la que la historia nos enseña que siempre se elige, es la inflación. El gobierno ordena a su Banco Central que cree nueva moneda para monetizar la deuda, pagando sus obligaciones nominales con dinero que ha sido deliberadamente vaciado de su poder adquisitivo. Es un impuesto invisible, un repudio silencioso de la deuda que nadie tiene que votar en el Congreso y que siempre recae de manera desproporcionada sobre la clase media. El sistema no falla por error, falla por diseño. Los beneficiarios principales de esta degradación monetaria son siempre los deudores más grandes, comenzando por el propio gobierno, seguido por las corporaciones sobreapalancadas y los individuos inmensamente ricos que utilizan deuda de tasa fija para adquirir activos productivos. Si debes millones de dólares y el Banco Central devalúa la moneda en un 10%, acabas de ser perdonado de una fracción masiva de tu deuda en términos reales. Las élites financieras no temen a la inflación. La utilizan como una herramienta de transferencia de riqueza. Mientras tanto, la clase media, a la que se le enseñó a ser responsable, ahorrando en cuentas bancarias, comprando bonos gubernamentales y manteniendo salarios fijos, ve cómo el valor de su trabajo almacenado se evapora lentamente. El jubilado que guardó su dinero obedientemente en los instrumentos del sistema es robado a plena luz del día por un proceso que no puede ver, y que los medios de comunicación culparán a la codicia corporativa, a las interrupciones de la cadena de suministro o a conflictos geopolíticos distantes. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo.
Esta extracción no se limita a la macroeconomía. Está codificada en la microeconomía de tu vida diaria y en las compras que consideras inofensivas. Analicemos cómo el ecosistema de consumo moderno ha sido rediseñado meticulosamente para drenar el capital de los hogares. Durante la mayor parte del siglo XX, el modelo económico era directo. Las empresas fabricaban un producto, te lo vendían con un margen de ganancia, pagabas una vez, poseías el artículo y la relación comercial terminaba allí. Si querían más de tu dinero, tenían que innovar y crear algo nuevo que desearas comprar. Pero a finales de los años 90, la estructura mutó. Las corporaciones contrataron economistas conductuales y psicólogos para analizar los puntos de fricción humana. Descubrieron que los consumidores oponen una feroz resistencia a los grandes pagos únicos, pero son ciegos y dóciles ante cargos pequeños, repetitivos y automatizados. Descubrieron que la inercia humana es la fuerza más rentable del universo comercial. Así nació la economía de la suscripción y el modelo de compre ahora y pague después. Un sistema donde ya no compras productos, sino que alquilas tu propio estilo de vida. Tomemos las aplicaciones de entrega de alimentos. Operan bajo una premisa de conveniencia extrema, apuntando a tu agotamiento al final del día laboral. Lo que la interfaz pulida de la aplicación oculta es un mecanismo de extracción brutal. Los precios de los menús en las plataformas suelen estar inflados entre un 15 y un 30% en comparación con el restaurante físico, simplemente para cubrir las comisiones predatorias de la aplicación. A esto se suman tarifas de servicio, tarifas de entrega, recargos por pedidos pequeños y propinas. Una comida que cuesta $12 en el mostrador termina costando $22 a través de la pantalla. Multiplica esto por el comportamiento promedio de pedir comida varias veces a la semana, y una familia de clase media puede estar transfiriendo silenciosamente miles de dólares al año no en alimento, sino en el simple impuesto a la conveniencia y la fatiga. Las notificaciones push llegan a tu teléfono exactamente a las 6 de la tarde, cuando tu fuerza de voluntad está en su punto más bajo. Esto no es un accidente, es ingeniería psicológica diseñada para romper tu disciplina financiera. Lo mismo ocurre con la fragmentación paralizante de los servicios de transmisión de entretenimiento. La promesa original era liberarte del costoso monopolio de la televisión por cable. Sin embargo, la industria rápidamente reconstruyó el mismo monopolio, pero fracturado en docenas de plataformas propietarias. Si te suscribes a las principales plataformas simultáneamente, tu costo mensual fácilmente supera los $100. El verdadero genio oscuro de este modelo radica en lo que los economistas llaman el sesgo de tarifa plana. Los consumidores sobreestiman masivamente cuánto usarán un servicio y subestiman con qué frecuencia olvidarán que están pagando por él. La fricción de recordar las contraseñas, navegar por múltiples pantallas de retención diseñadas para inducir culpa y hacer clic en confirmaciones oscuras supera la motivación para cancelar un cargo de $15. Las corporaciones saben esto. Modelan matemáticamente tu fatiga de cancelación. Saben que un porcentaje masivo de sus ingresos proviene de suscriptores zombies, que no consumen el producto, pero continúan pagando la tarifa mensual. Estás financiando la capitalización de mercado de gigantes tecnológicos simplemente porque estás demasiado cansado para auditar los extractos de tu tarjeta de crédito. Incluso los actos más básicos de supervivencia, como la compra de alimentos, han sido armados en tu contra mediante la inflación estructural. Si comparas un recibo de supermercado del año 2019 con uno actual, notarás que tu cuenta se ha duplicado, aunque tu carrito de compras esté más vacío. Esto no es una desviación temporal, es un reinicio permanente. La expansión monetaria masiva, combinada con el aumento implacable en los costos de la energía que sustentan toda la agricultura moderna basada en combustibles fósiles,
ha creado un nuevo piso de precios. Además, la consolidación monopolística en el sector alimentario significa que 4 megacorporaciones controlan la vasta mayoría del procesamiento de carne y la distribución de abarrotes. Cuando los costos de los insumos aumentan, estos oligopolios trasladan el gasto inmediatamente al consumidor. Pero cuando los costos caen, mantienen los precios altos y absorben la diferencia como márgenes de ganancia récord. Es un sistema de fijación de precios de trinquete. Suben rápido, pero nunca bajan. Tu nivel de vida se degrada permanentemente, mientras el sistema te ofrece ilusiones para que no te rebeles. Te ofrecen reduflación, el acto engañoso de reducir el tamaño físico del producto, la caja de cereal más pequeña, la botella de detergente con menos onzas, mientras mantienen el precio nominal intacto, explotando la incapacidad del cerebro humano para calcular rápidamente el precio por unidad mientras camina por el pasillo del supermercado. Te están hirviendo a fuego lento, y el agua nunca volverá a enfriarse. Para agravar esta extracción, el sistema te incentiva a financiar bienes perecederos y servicios inflados mediante deuda a corto plazo. Los esquemas de compre ahora y pague después se han infiltrado en todos los rincones del comercio electrónico. Permiten al consumidor dividir una compra de $300 en 4 pagos abstractos, reduciendo drásticamente el dolor psicológico del gasto inmediato. Los datos revelan la brutalidad de esta trampa. Los consumidores que utilizan estos servicios gastan entre un 10 y un 40% más que si pagaran al contado. Te sientes rico porque puedes adquirir el objeto hoy, pero en realidad te estás empobreciendo al hipotecar tu flujo de caja futuro. Cuando un evento inesperado golpea y fallas un solo pago, las tarifas exorbitantes y los intereses compuestos se activan, transformando una promesa sin intereses en una deuda asfixiante. El sistema no está diseñado para ayudarte a administrar tus finanzas. Está estructurado meticulosamente para extraer la totalidad de los más de $2 millones que un hogar promedio ganará a lo largo de una carrera laboral de 30 años, asegurando que llegues a la edad de jubilación dependiendo absolutamente de los programas de asistencia del Estado. Ante esta maquinaria de extracción perfecta, la gran pregunta no es cómo evitar que el sistema cambie, porque no puedes detener la matemática de la insolvencia soberana, ni puedes desmantelar los oligopolios corporativos. La única pregunta relevante es cómo te posicionas en el tablero de ajedrez antes de que el colapso administrativo se vuelva explícito. Y aquí es donde la historia nos ofrece un mapa de supervivencia. En cada gran colapso, desde la caída de la Unión Soviética hasta el corralito en Argentina, desde la hiperinflación en Zimbabue hasta la crisis bancaria en Chipre y el colapso del Líbano, la supervivencia no dependió de adivinar el momento exacto de la crisis. Las familias que no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en las secuelas, fueron aquellas que tomaron decisiones que parecían completamente irracionales para sus vecinos durante la fase de prosperidad ilusoria. Estas familias comprendieron un concepto crucial, el concepto del grafo administrativo. Los gobiernos modernos no gobiernan a las personas directamente, gobiernan a través de sistemas. El sistema bancario, el registro de la propiedad, los corredores de bolsa, los sistemas de nómina corporativa. Todos estos nodos crean un mapa digital, un grafo de tu existencia financiera. Cuando el Estado entra en pánico fiscal, no envía soldados puerta por puerta para confiscar billetes bajo el colchón. Eso es ineficiente y políticamente ruidoso. Lo que hace el Estado es utilizar su acceso administrativo a los nodos del grafo. Congela las cuentas bancarias con un comando de software, impone quitas o conversiones forzosas a los depósitos registrados, aplica impuestos retroactivos a los bienes raíces inmovilizados y nacionaliza los fondos de pensiones cautivos. Si tu riqueza está 100% dentro del grafo administrativo,
Eres un objetivo completamente visible y totalmente indefenso. Las familias que sobrevivieron a la historia hicieron algo diferente. Descentralizaron su riesgo y construyeron opcionalidad fuera del grafo. ¿Cómo? Primero, comprendieron que la verdadera riqueza en tiempos de estrés no es el dinero fiduciario en una pantalla, sino el conocimiento funcional y las habilidades. Una credencial académica puede volverse inútil, pero la capacidad de soldar, de reparar sistemas mecánicos, de cultivar alimentos, de curar heridas, de escribir código informático, de enseñar matemáticas o de proporcionar servicios tangibles que la sociedad demanda independientemente de la moneda en circulación, es un activo inmune a la confiscación. Ningún decreto gubernamental puede congelar tu experiencia. Ningún banco puede devaluar la habilidad que llevas en tu sistema nervioso. Los profesionales y técnicos que huyeron de regímenes colapsados cruzaron fronteras sin nada en los bolsillos, pero llevaban su capital productivo en la mente, y ese capital se volvió a valorar instantáneamente al llegar a una jurisdicción estable. En segundo lugar, poseían activos físicos portátiles que existían en el mundo real, fuera de la custodia institucional. Poseer oro guardado en una bóveda bancaria es poseer un riesgo de contraparte masivo. El gobierno lo confiscará mediante una orden ejecutiva dirigida a la institución, tal como ocurrió en Estados Unidos en 1933. Pero los metales preciosos u otros objetos de alto valor y alta densidad, mantenidos en posesión física privada y no registrada, son invisibles para la burocracia. Son la forma más pura de riqueza soberana, una póliza de seguro de última instancia que no depende de ninguna conexión a Internet, de ningún permiso estatal y de ninguna red eléctrica. Tercero, comprendieron que las fronteras nacionales son una variable, no una constante. Para el ciudadano promedio, su país es su identidad financiera total. Su salario, su hipoteca, su banco, su pensión, todo existe bajo un único paraguas soberano y una única moneda. Si ese paraguas colapsa, el ciudadano se ahoga. Los individuos estratégicos diversifican jurisdiccionalmente. Un argentino que tenía $100,000 en un banco de Buenos Aires en 2001 perdió casi todo su poder adquisitivo en cuestión de semanas. Un argentino que había transferido esos mismos $100,000 a una cuenta en Montevideo, Uruguay, a solo un viaje en ferry de distancia, cruzando una línea imaginaria en el mapa, no perdió absolutamente nada. Las leyes de control de capital y conversión forzosa, dictadas en la Casa Rosada, no tenían jurisdicción sobre los servidores bancarios del país vecino. Esta no es una estrategia reservada para multimillonarios. Es un principio de supervivencia que reconoce que tu seguridad financiera nunca debe estar limitada por las fronteras políticas de políticos insolventes. Cuarto, construyeron infraestructura social y capital comunitario. Cuando el sistema macroeconómico implosiona, los contratos legales, los tribunales y las garantías bancarias dejan de funcionar. La única infraestructura que queda en pie es la confianza interpersonal directa. En los colapsos económicos más devastadores, desde el asedio de Sarajevo hasta la crisis soviética, la supervivencia no la determinó quién tenía el portafolio de inversiones más sofisticado, sino quién estaba incrustado en redes de reciprocidad. Tus vecinos, tu familia extendida, tus colegas profesionales y los círculos de confianza se convierten en el mercado de trueque, el sistema de seguridad y el escudo psicológico. No puedes comer billetes, no puedes operar tu propia apendicitis y no puedes vigilar tu casa las 24 horas del día en soledad. El capital social es el activo más poderoso fuera del balance general, y el sistema moderno de aislamiento hiperindividualista, promovido por la economía de consumo, está destruyendo sistemáticamente este activo,
dejando a las poblaciones simultáneamente más endeudadas y más solas que nunca en la historia humana. Finalmente, y esto es lo más desgarrador, debes entender la dura verdad sobre qué compras se vuelven valiosas en el caos inmediato. La gente cree que el oro lo salvará el día 1 del colapso, pero la historia nos muestra que el mercado retrocede rápidamente a lo básico de la jerarquía de necesidades. No puedes comer oro. En el colapso crudo, los artículos de trueque más valiosos superan ampliamente a los metales preciosos en liquidez inmediata. Medicamentos, antibióticos, combustible, alimentos no perecederos, suministros de purificación de agua, herramientas manuales y semillas productivas. En Venezuela, en el pico de su crisis, la gente intercambiaba piezas de joyería de oro real por simples tratamientos de antibióticos para infecciones menores que se habían vuelto sentencias de muerte debido al colapso de la cadena de suministro farmacéutica. En la Alemania de la posguerra, los cigarrillos americanos se convirtieron en la moneda de facto de toda la economía sumergida, comprando más calorías y ropa de abrigo que las reliquias de metales preciosos que la gente había escondido en sótanos, precisamente porque los bienes de consumo directo abordaban la urgencia biológica que el oro abstracto no podía resolver. Construir resiliencia verdadera no significa acaparar febrilmente. Significa comprender la diferencia matemática y contextual entre un activo de supervivencia para el corto plazo y un activo de recuperación patrimonial para el largo plazo, equilibrando ambos fuera de la dependencia de las instituciones crediticias. Esto no es teoría, es historia documentada. Estamos viviendo en las primeras fases de un ciclo de deuda global que se está acercando a su muro de madurez. Cuando veas que los gobiernos imprimen billones para tapar los déficits operativos, cuando observes cómo los precios de la energía y los alimentos básicos se clavan en un trinquete ascendente que nunca baja, y cuando te ofrezcan la gran oportunidad de financiar un bien de consumo banal a 80 meses de plazo, debes saber que no estás presenciando una anomalía. Estás presenciando la ejecución metódica del libro de jugadas de la extracción financiera. El sistema te está pidiendo que te apalanques, que asumas riesgos fijos, que confíes tu futuro a promesas de papel y que ignores las lecciones sangrientas de cada clase media que ha sido triturada por este mecanismo en los últimos 100 años. La advertencia está dada. La ignorancia, a estas alturas, es una elección que la historia no perdonará. No puedes desmantelar el sistema, pero puedes decidir de manera rotunda no ser el combustible que alimenta su motor de insolvencia. Las familias que salen victoriosas del otro lado de las grandes crisis económicas son aquellas que soportaron el costo social de parecer ridículas, paranoicas y demasiado cautelosas durante los años de la burbuja y el exceso crediticio. Prefirieron la tranquilidad inquebrantable de no tener deudas y la robustez de los activos tangibles sobre la falsa prosperidad de los vehículos de lujo a crédito y las ilusiones de papel. Entendieron que la liquidez real y la opcionalidad absoluta son el verdadero poder, permitiendo moverse, negociar y actuar cuando el resto del mundo entra en pánico bajo el peso de sus hipotecas y la congelación de sus fondos de retiro. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales cualificados antes de tomar decisiones sobre su patrimonio y gestión de riesgos. El tablero global está reorganizándose con una violencia matemática innegable. La extracción estructural continuará, cínica e implacable, mientras existan masas dispuestas a confiar su capital a promesas en papel gestionadas por sistemas irremediablemente sobreendeudados. Si valoras comprender verdaderamente la arquitectura del colapso y las mecánicas financieras reales antes de que los titulares de las noticias te obliguen a hacerlo a la fuerza, suscríbete al canal. Deja un comentario abajo mencionando desde qué ciudad estás observando este brutal cambio de ciclo.
Saber con precisión dónde te encuentras posicionado hoy es el primer paso indispensable para asegurar que tu patrimonio no quede atrapado y devorado dentro del grafo administrativo del mañana.